Estamos con el doctor Cristian Grillo, médico urólogo, matrícula 94768, responsable de la Cátedra de Urología de UFASTA. También se desempeña en clínicas de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola María, buen día Marcelo, equipo. Muy ¿Todo buen bien? Día. Muy bien. Bueno. Con este recibimiento de la Zamba de Grillo. No es cierto que está buenísimo. Me encanta. Ya quedó como música de tu espacio. Me encanta. Bueno, ¿qué estudios de rutina urológicos debo hacerme luego de los 50 años? Es la pregunta, ¿no? Y como hay mucha gente escuchando del otro lado, si tenés ya 50 años, ¿qué estudios de rutina hay que hacerse en materia urológica? Y en todo caso, ¿hombres y mujeres? Bien, arrancamos muy bien con como siempre, la pregunta oportuna. Me gustaría aclarar algo en relación a esto. El urólogo también atiende mujeres. Esto que parece a veces una obviedad, es verdad. La gente no sé por qué o tiene esta gran duda. En realidad el urólogo atiende los órganos urológicos del cuerpo. Obviamente hay 3 órganos, básicamente, que tiene el hombre y la mujer, Sí. no los tiene, que es la próstata, los testículos y el pene. Pero la mujer tiene uretra, la mujer tiene vejiga, la mujer 3 tiene... problemas menos tenemos, ¿te das cuenta? Sí, pero tienen las mamas, Ya lo bueno, sé, tienen porque el cuello del útero. tenemos de todo. Claro. Bueno, Nos sacanos 3. Nos cambiamos algunos problemas, por Sí. suerte no los sumamos. Pero este concepto es importante porque la mujer también tiene riñones, tiene uréteres, entonces está perfecto, sí, en hombre y en mujeres. Lo que va a haber una diferencia, por esto digo, los órganos que el hombre tiene y no la mujer y viceversa, hace que los controles urológicos de cada grupo pasen a ser diferentes, ¿sí? Bien. Pero después o a partir de los 50 comienzan los controles. En realidad, cuando uno va a la literatura, a veces algunos pacientes se presentan a la consulta y nos dicen, bueno, doctor, yo quiero que me haga los controles que me corresponden. Prácticamente no hay ninguna guía internacional para ninguna especialidad que hable de controles generales. Los controles habitualmente tienen relación con cada paciente y con los antecedentes del paciente. Sí sabemos que hay controles que están estandarizados. El control de la próstata en el hombre, la mama y el papilacolpo en la mujer. Claro. Pero no hay, digamos, hay una parte que está No hay estructurada. una rutina como protocolo. Esto es muy importante, exactamente. No hay un protocolo, pero sí hay recomendaciones internacionales que tienen que ver con la prevalencia o la frecuencia que a esa edad empiezan a tener ciertas enfermedades en el hombre y ciertas enfermedades en la mujer. Si nos vamos a referir principalmente al hombre, tratando de responder un poco a la consigna de hoy, sabemos ya y lo hemos charlado, pero vale la pena recordarlo, que el tumor más frecuente que va a tener hoy el hombre a esa edad va a ser el cáncer de próstata. Incluso ha superado el cáncer de próstata al tumor de pulmón, que por mucho tiempo se llevó el primer puesto en cuanto... ¿Y a qué se debe? Perdóname que te interrumpa el tema del tema de hoy, ¿no? Pero ¿a qué se debe que hoy esté como si fuese imponiéndose el cáncer de próstata cuando antes era el de pulmón? ¿Hay algún motivo? ¿Tiene que ver con la alimentación, con el ritmo de vida? Bueno, es multifactorial. Obviamente el cáncer de próstata está relacionado con cuestiones genéticas, inflamaciones prostáticas, exposición a factores laborales, el tabaquismo. Pero también lo que está pasando ahora, que gracias a esta prevención se está diagnosticando más. Entonces, digamos, estos scores o digamos, estas listas de quién va primero, quién va segundo, en realidad es en detección. Claro. Digamos, uno no puede saber que la población lo tiene si no lo detecta. Claro. A partir de la década del 80 se crea el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es un arma muy importante que tenemos los urólogos para hacer este screening. Esto es en sangre, ¿no? Esto es en sangre, que es esta búsqueda de enfermedad en pacientes sanos. Esto se masifica, se le explica a los pacientes que esto le va a dar mayor sobrevida, que los podemos curar, no encontrar una enfermedad ya avanzada, y eso empieza a aumentar la tasa de diagnóstico. Claro. Al aumentar la tasa de diagnóstico, el cáncer de próstata pasa a superar o pasa a tener el primer puesto. Entonces yo, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que está relacionado con que esto se masificó. La gente antes también lo tenía, pero no lo diagnosticaba. Claro. Más allá de en qué momento de la vida de la persona, del hombre en este caso, se ha detectado, ¿es un cáncer que tiene resolución rápida? ¿Es un cáncer que puede masificarse rápidamente? ¿Qué características tiene? Bueno, ahí está el tema. Nosotros tenemos que hacer screening.
Y el screening significa, vuelvo a repetirte, búsqueda de enfermedad en paciente sano. Y lo vamos a hacer con 2 armas. Una es este PSA y la otra es el tacto de la próstata. El objetivo de esto es diagnosticar la enfermedad cuando recién se inicia. Si nosotros encontramos esta enfermedad cuando recién se inicia, vamos a lograr o a tener muchísima más chance de que el paciente Mejores se cure claro. y que el paciente no esté con enfermedad diseminada, que es un poco lo que... Siempre se opera. Bien, inicialmente cuando uno hace la detección precoz, el cáncer de próstata tiene distintos grados dependiendo de los cambios de las células de ese cáncer de próstata. No siempre se opera. Ajá. Algunos le haremos radioterapia, a otros le daremos hormonas, pero hay un gran grupo que es el que se opera, el que se hace lo que nosotros llamamos la prostatectomía radical. En nuestro caso, y yo en mi equipo, lo hago por vía laparoscópica. Una cirugía oncológica grande, pero mini invasiva. ¿Sí? Se hacen 5 puertos de entrada, 5 tajitos de 1 centímetro en el abdomen, y con eso se resuelve la patología. Pero bueno, vuelvo a decir, para que esto lo podamos llevar a cabo, hay que hacer un diagnóstico, y hay que hacer el diagnóstico precoz. El PSA, desde que de alguna manera se inventó o se descubrió, permitió reducir la mortalidad por cáncer de próstata en un 40%. Fundamental fue. ¿Cuál es el diagnóstico que uno hace ahora retrospectivamente? Bueno, encontrar a los pacientes en una etapa inicial de la enfermedad hace que se mueran menos. Ahora decime, Cristian, en un análisis de rutina que vos le pedís a un hombre, colesterol, glucemia, además, ¿también pedís siempre el antígeno prostático? Cuando el paciente tiene ahí viene la otra pregunta, bueno, ¿a quién? ¿A quién? A partir de los 40 años, uno podría empezar a plantearle al paciente la posibilidad de hacer un PSA. Las guías americanas, en el último consenso, nosotros un poco nos movemos, no quiero embarullar, pero quiero explicar por qué uno divide por edades. Nosotros los médicos nos movemos un poco por lo que dice la literatura. Nosotros no podemos hacer lo que nos parece. El sentido común en medicina está muy bien, pero necesitamos basarnos en evidencia científica, en lo que dicen los libros. Las guías americanas, que son las guías de la Asociación Americana de Urología, recomiendan entre los 40 y los 54 años charlarlo con el paciente. Como obviamente el cáncer de próstata tiene un componente genético muy importante, o sea, tenemos una cuestión de herencia familiar, es más probable que yo se lo pida en ese rango a un paciente que tuvo un papá o un hermano, un familiar de primer grado con cáncer de próstata. Si eso no pasó, en esa primera etapa, en la rutina ese de análisis de sangre, tal vez no se lo pida. Cuando el paciente cumple 55 años, entre los 55 y los 69 años, ya la prevalencia del cáncer de próstata aumenta. Aumenta con la edad. Va aumentando con la edad. Claro. De hecho, el pico se da entre los 70 y los 74 años. Ajá. Es el momento de mayor tasa de diagnóstico de cáncer de próstata. Y ahí uno ya lo incluiría. Lo incluiría en esta rutina. Entonces uno le pediría el hemograma, la creatinina, la urea y el PSA. Pero ojo, el PSA solo no sirve. El PSA debe ir acompañado del tacto rectal. Claro. El tacto rectal es una maniobra semiológica que debe hacer el urólogo, porque el urólogo es el que está entrenado. El tacto rectal puede hacer un proctólogo buscando hemorroides. Hay mucho prejuicio con respecto al tacto rectal, porque bueno, son partes íntimas y lógicamente a nadie le gusta exponerse. Pero es algo doloroso, es algo que realmente el paciente tenga que ir pensando, ¿voy a sufrir esto? No, de ninguna manera. Es pudor nada más. Es pudor, es prejuicio, Claro. es chiste, es el chiste del neurólogo. Pero también es prevención y ahí está salvando vidas. A mí, yo de alguna manera admiro la postura de las mujeres frente a esta prevención. La mujer desde muy joven se pone en posición ginecológica, le ponen Que no nos gusta el para espéculo, nada. imagino Claro, que no. Claro. Eso incluso es más invasivo porque uno hace un gesto que un tacto rectal. Pero el hombre no está tan acostumbrado a esto. Uh-huh. De hecho, muchos pacientes míos llegan a la consulta a hacerse estos estudios impulsados por la mujer, porque la mujer lo trae. Claro, perfecto. Porque la mujer tiene más, tal vez, asumido el hecho de hacer
diagnóstico precoz. No, y además empezar a entender el cuerpo como un todo, ¿no? Porque si vas separando partes y vas teniendo más pudor con unas partes que con otras, si una parte de tu cuerpo enferma, cualquiera sea, es tu salud en juego y tu vida, ¿no? Sobre todo si esa parte es el tumor más frecuente que tiene el hombre en esa edad. Claro. Entonces yo digo, bueno, ¿Y vos con un tacto qué determinás? yo toco la próstata. El tema es este, la próstata está ubicada anatómicamente en un sitio incómodo. Si vos tenés un tumor en el pabellón auricular, en la oreja, lo vemos, lo tocamos fácilmente. La próstata está ubicada abajo de la vejiga por delante del recto. ¿Y a qué distancia? 5 centímetros. O sea que vos tenés que profundizar con el tacto 5 centímetros. Más o menos. Y eso no es doloroso. Dedo. A ver, uno pone un gel con un anestésico que se llama lidocaína y hace el tacto y la verdad es que la distensión del ano Claro. es molesto. Es Es incómodo, molesto, pero te no diría es- que nadie le gusta hacerse un Claro. tacto, pero la verdad es que riesgo-beneficio ¿Y cada cuánto te tenés que hacer el tacto si fuera por protocolo? O por anualmente. prevención? Una vez al año. Entonces, el concepto como para que cierre la idea. A partir de los 55 años, uno debería, siempre esto discutirlo con el paciente, charlarlo, explicarle qué es lo que busca, que en el caso de encontrar lo que encontramos, que es un cáncer, cuáles son las alternativas. No hay más paternalismo médico, ¿no? A partir de tantas veces, venite. No. Claro. Hay que explicarlo, hay que charlar, que el paciente comprenda, porque después si uno encuentra algo, va a tener que tomar conducta con eso. Y bueno, el paciente lo tiene que saber. Pero uno recomendaría a partir de los 55 años, una vez por año, tacto rectal más antígeno prostático. Bien. La sumatoria de las dos metodologías, o sea, el antígeno prostático es el análisis de sangre y el tacto rectal es el examen físico que te hace el médico, el urólogo, en el consultorio, sumarían dos elementos que nos permiten hacer este Claro. diagnóstico precoz. No se toman los estudios como forma aislada, ¿no? Sino que los vas a sumar y en base a eso vas a determinar cómo está ese paciente. La próstata en el hombre tiene inflamación y esa Sí. inflamación suele pasar. La próstata puede inflamarse, el proceso de inflamación prostática, como todo lo inflamatorio, es itis, con lo cual la próstata inflamada se llama prostatitis. Acuérdense, itis. Inflamada la faringe, yo tengo una laringitis. Ahora tengo Claro. las cuerdas vocales, la laringe inflamada, por eso tengo la voz medio rara. Es una laringitis. Itis es inflamación. Ujú. La próstata inflamada es prostatitis. Eso habitualmente ocurre, por lo general, en pacientes más jóvenes. La prostatitis es más una enfermedad de paciente más joven que el grupo mayor de 50 que estamos tal vez tocando hoy. No quita que un mayor de 50 pueda tener prostatitis, pero es mucho menos frecuente y se cura con antibióticos y relajantes de la próstata. Ajá. Eh, ¿Las inflamaciones reiteradas en la próstata pueden provocar un cambio celular? No está probado. En próstata no está probado, pero se sabe en el resto de los órganos que aquellas situaciones inflamatorias crónicas pueden en algún momento generar una degeneración o una alteración en la reproducción celular que lleve a tener un tumor. En Y- la próstata no está comprobado. eso. Vamos a hablar de las mujeres también y la rutina de estudios urológicos. Con respecto a la mujer, lo que le empieza a pasar a la mujer a partir de esa edad, por lo general, es la pérdida de orina. Ajá. Ah, Lo- que lo hablábamos el otro día, ¿te La acordás? cuestión más frecuente es esta. Entonces, nosotros lo que nos interesa a la mujer es más, lo del hombre, lo de la próstata es casi irrefutable. Lo de la mujer es más a la carta. Una mujer de mayor de 50 años, no fumadora, vamos a hacerlo más fácil, que no fuma, que no hizo pis con sangre, que no pierde orina, la verdad no nos tendría que visitar. Ahí, Claro, no sería necesario el control. no sería necesario el control porque en este caso no tiene próstata y no tiene ninguna de estas cuestiones. Si la mujer fumó, sabiendo que en el cáncer de vejiga, por ejemplo, el riesgo o la posibilidad de igualarse a la sociedad respecto del riesgo de cáncer de vejiga tarda 20 años después que uno dejó de fumar. Entonces, si uno está dentro de este periodo o fuma, la mujer debería hacerse un control con el urólogo que constaría de dos cosas simples. Una ecografía, ahí yo vería riñones y vejiga, y un análisis de orina. Con esos dos estudios básicos, ¿Qué ves en el análisis de orina? Siempre me pregunto eso, ¿no? Porque te dicen el color, te dicen, bueno, algunas características que uno puede llegar a entender, pero ¿qué más ves? en el análisis de orina aparecen células que son arrastradas por la orina y que vienen del cuerpo del paciente. Ajá. Dentro de las células tenés los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Los leucocitos
ustedes tal vez se acuerdan, el glóbulo blanco sube ante la infección. Tal cual, Bueno, se defiende, ¿no? si uno, claro, es un elemento de la defensa del cuerpo. Si uno ve en la orina muchos leucocitos, hasta 4 o 5 habitualmente es normal, más de eso está hablando de inflamación al menos. Hay otra célula que también, y es producto habitualmente de la infección, que se llama piocito. No debería haber piocito. Si ustedes tiene alguno ahí en casa un análisis de orina, me puede seguir. Va a haber piocitos. Piocitos debe haber 0. Piocitos no debería haber, salvo que haya infección, salvo que haya cálculos en algún lugar de la vía urinaria, salvo que el paciente tenga algún tumor de la vía urinaria o una tuberculosis. Son las 4 situaciones que a mí me alerta a ver piocito. Entonces, un simple análisis de orina en una paciente asintomática, tabaquista, por ejemplo, en donde el riesgo de tumores de riñón y vejiga es mayor, y a mí me aparecen piocitos y me aparecen glóbulos rojos, bueno, me alerta. Claro, No diagnóstico de nada, pero me alerta. Vas a ir por más para averiguar. ¿Por qué? Porque un tumor de vejiga va a dar... Fundamental lo que estás diciendo. ¿Por qué, Pablo? Cristian, porque estamos hablando de prevenir. Y cuando nos dan el análisis de sangre y el de orina, nos olvidamos de llevar la orina. Y decimos, bueno, después te la traigo. Y después no la llevas. Y mirá lo importante que es también un análisis de orina, ¿no? El análisis de la orina completa o el urocultivo, que son 2 formas de examinar la orina, habla. A nosotros, a los médicos, nos permite interpretar cosas. El color también, ¿no? El color macroscópico de la orina es fundamental. Obviamente un paciente deshidratado va a tener una orina más concentrada, un paciente que ha bebido mucho va a tener una orina más líquida y un paciente que está sangrando va a tener una orina roja. Claro. Bueno, pero habitualmente el paciente que sangra viene con este diagnóstico. Claro. También el problema es la hematuria, que nosotros hablamos que es inadvertida, se llama microhematuria y aparece en análisis, pero uno no la vio. Eso es la presencia de glóbulos rojos en orina y el paciente no lo ve porque aparece solo de manera microscópica y nos puede estar alertando de una enfermedad de la vía urinaria. Bien. Cristian, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde la gente te puede consultar? Bueno, en la clínica Pueyrredón, 499-2400, piden por el servicio de urología, somos un equipo, al igual que la clínica 25 de mayo, 499-4000, también por uro. Bueno, ha hablado mucho el doctor, ¿eh? No te queremos dejar ir difónico, Cristian, así que Bueno. que tengas un buen día, un buen fin de semana, Cristian. Bueno, muchas gracias, un lindo día de sol. Y gracias por la prevención, ¿eh? No, Siempre gracias. es importante. De los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba